a esta clase abierta, este conversatorio que tenemos hoy, titulado La negociación colectiva como herramienta para la lucha social, donde tenemos como invitado al profesor Hugo Barreto, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en esta plaza y en esta movilización esta mañana. Y para empezar vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo está precisamente el estado de la situación de la negociación colectiva tripartita referente a la intergremial universitaria y a la universidad. Es un resumen muy fácil de hacer porque se resume en una palabra: estancado. Ustedes recordarán que el gobierno convocó tarde y mal a la universidad a la negociación colectiva. Lo hizo cuando la rendición de cuentas ya estaba en el Parlamento, cuando ya estaban corriendo los plazos de la rendición de cuentas en el Parlamento, y lo hizo no para iniciar algo parecido, algo que se pueda llamar negociación, sino que lo hizo para intentar imponernos un acuerdo de recuperación salarial que se había firmado en otra negociación con otros actores en otro ente. Ante el rechazo a esa propuesta, hicimos, además de reivindicar una recuperación salarial completa, que en el caso nuestro tiene que ver con recuperar casi 8 puntos de salario, que es lo que hemos perdido por la inflación de 2020, pero además reclamamos un fondo de inequidades salariales, que el gobierno sí firmó en el acuerdo con la ANEP y se niega a firmar con nosotros. Un acuerdo de una propuesta de fondo de inequidades salariales que en el caso docente tiene que ver con priorizar las dotaciones horarias y los llamados en cargos docentes grado 1 y grado 2. Ustedes saben, son el 65, más del 65% de los cargos de la universidad, con salarios absolutamente sumergidos, situaciones precarizadas. Ese fondo, sumando el capítulo docente de funcionarios TAS y de funcionarios del Hospital de Clínica, es un fondo que en nuestra propuesta de 154 millones de pesos. Esto es una cifra absolutamente atendible por el gobierno, una cifra absolutamente atendible con un bajo porcentaje de los recursos adicionales que el gobierno le imprimió a la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que mientras el gobierno inyectaba esos recursos en la Cámara de Senadores, suspendió de forma unilateral la negociación tripartita. La suspendió hace más de un mes, la suspendió durante todo el periodo que duró el tratamiento de la rendición de cuentas en el Senado. La suspendió pese a que la universidad institucionalmente y nuestra asociación de docentes reclamaron con insistencia que se convocara. La convocaron para hoy, el penúltimo día que se vota la rendición de cuentas en el Senado. Realmente una práctica nefasta, una práctica que genera y tiene mucho que ver con el conflicto que estamos llevando adelante, y que es el primer planteo que vamos a hacer ahora, que están haciendo las compañeras y compañeros en este momento en la negociación tripartita del Ministerio de Trabajo, un planteo de rechazo de esta práctica nefasta y discriminatoria para con la universidad y sus trabajadores que han tenido el Ministerio. Ese es el contexto hoy, esa es la situación en este momento. Nosotros seguimos reclamando que la negociación empiece, porque empezaron las reuniones tripartitas, pero no las negociaciones, que se negocie la recuperación salarial y que se negocie el fondo de inequidades salariales que se dio en el caso de la ANEP y que se le niega sin ninguna justificación, porque tampoco existe justificación económica. Con esto termino, y es importante recalcarlo. La primera vez que en la negociación tripartita se nos negó el fondo de inequidades salariales, se argumentó que era porque no existía margen fiscal para atender el pedido de ese fondo de inequidades. Sin embargo, existe margen fiscal de sobra, aún considerando las propias proyecciones y metas fiscales del gobierno, sin siquiera discutir en torno a la cuestión de las políticas fiscales, sino tomando estrictamente las metas fiscales del gobierno. Sí, mejor, sí. Gestión, Barrero de gestión. No, se va.
Decía que aún considerando las metas fiscales del gobierno, hay margen de sobra para atender este fondo de inequidad, de sobra. Todo lo que el gobierno recaudó. Ya entendí el mensaje, voy redondeando. Lo que el gobierno recaudó por encima de sus proyecciones en 2021 y lo que planea recaudar en 2022, por tanto, fondos que amplían el margen fiscal disponible del gobierno, no se volcó en la rendición de cuentas. Solamente el 11% de esa recaudación extra se expresan las partidas incrementales que se han dado a la rendición donde no está la universidad. Es decir, que el margen fiscal hay de sobra y el gobierno lo admitió cuando inyectó 40 millones de dólares en la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores, en el mismo momento que lo suspendieron la negociación tripartita. Así nos han tratado, por eso estamos haciendo este conflicto y por eso vamos a seguir con este conflicto hasta cambiar esa situación y para eso, bueno, también este taller y está, gracias. Bueno, con Nicolás estuvimos como poniéndole un poco de cabeza a esta instancia. Nos parecía importante como darnos un espacio también para pensar y también formarnos en estos temas, ¿no? Que tienen que ver con nuestros derechos como trabajadores, como ciudadanos, y que a veces cuesta como vincular por qué terminamos acá, digamos, y qué impacto tiene las acciones que vamos llevando adelante y por qué cierto tipo de acciones que llevamos adelante tienen que ver e impactan justamente en garantizar el derecho a la negociación colectiva que se nos ha estado negando y que gracias a la movilización logramos que por lo menos se genere esta instancia. Habrá que ver cómo se sigue. Y bueno, y para eso nos parecía importante contar con la voz de un compañero docente, investigador y especialista, referente en los temas bueno, sobre derecho laboral, negociación colectiva, que para quienes estudiamos estos temas también desde otras disciplinas, siempre estamos leyéndolo y aprendiendo de él, y la verdad que un gusto poder contar con él en este momento para que también pueda dar su punto de vista y también que le podamos hacer preguntas. La idea, como todas estas instancias de clases abiertas, es que después circule la palabra, el micrófono y que se pueda tratar de responder a dudas que haya. Así que Hugo, muchas gracias. Hola, bueno, gracias a todos y a todas. La verdad que esta oportunidad, diríamos, de conversar en la plaza pública es un ejercicio muy republicano, me parece a mí, muy democrático. Y es una instancia también, como conversábamos con algunos compañeros, de sacar el derecho a la calle, ¿verdad? De hablar justamente de la negociación colectiva, de hablar del conflicto, de la huelga, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el mejor ámbito posible, casi les diría, ¿verdad? En el mejor ámbito posible por su característica abierta. Ahí hay una leyenda, ¿verdad? Un postulado que colocaron ustedes en la convocatoria, que tiene que ver con esto de que la negociación colectiva como herramienta de lucha. Yo comparto naturalmente, en absoluto, totalmente, quiero decir, la idea que está detrás de esto, pero quizá requiera algún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque corrientemente, cuando se habla de lucha, se lo asocia no tanto a la negociación colectiva, sino a la huelga. O sea, las instancias de lucha que aparecen en la carátula de los periódicos y en los portales informáticos tienen que ver con esa dimensión de la lucha asociada a la huelga y al conflicto, y no tanto la lucha asociada a la negociación. ¿Por qué? Porque la negociación se la ve como una instancia de consenso, de acuerdos, de alguna manera de paz social. En cambio, la huelga se la ve como pura confrontación, se la critica con mucha acritud, es una instancia incómoda para la sociedad, incómoda para los usuarios, ni que hablar incómoda para los empleadores. Bueno, pero ese es justamente el objeto que tiene la huelga, ¿verdad? Incomodar. No hay una huelga, diríamos, para pasarla bien. Las huelgas siempre significan un gran esfuerzo para los trabajadores y para las trabajadoras, en términos de que la huelga tampoco es quedarse en su casa, sino que las huelgas son activas, son huelgas paramilitar, ¿verdad?
Y por eso hay esa especie de, yo diría, de confusión en torno a que estaríamos hablando de cuestiones totalmente distintas cuando hablamos de negociación y cuando hablamos de huelga. Pero estrictamente no hay ningún tipo de oposición entre la huelga y la negociación colectiva. Ambas son, como bien dice la titulación que le han colocado al taller de hoy, ambas son modos de defensa del interés de los trabajadores y las trabajadoras. Modos, herramientas de defensa que tiene la huelga y la negociación colectiva el mismo origen o el mismo fundamento, que es un derecho mayor en el sentido que es un derecho macro, que lo contiene, que es el derecho a la libertad sindical. En el Uruguay hay una larga tradición de respeto a las organizaciones sindicales, si lo comparamos en términos de lo que son lo que decimos las prácticas comparadas en otros países latinoamericanos, donde realmente nos podemos encontrar con circunstancias muy complejas, incluso de afectación de la vida, la seguridad de los sindicalistas. En el Uruguay la tradición es de libertad, pero ojo, la libertad, luego vamos a hablar, la libertad individual de afiliarse, pero también la libertad colectiva, porque la dimensión colectiva de la libertad no siempre queda muy de manifiesto, sobre todo en los discursos más apegados a la corriente neoliberal, que son muy, como les diría, son muy afines a reconocer los derechos individuales, pero en materia de derecho colectivo siempre aparece algún retaseo, siempre aparece alguna razón para reglamentarlos o para limitarlos. Por lo tanto, huelga y negociación colectiva son herramientas que tienen el común origen en el derecho a la libertad sindical. Y son conceptos afines, relacionados. Uno se necesita al otro. No podemos concebir una negociación colectiva que no tenga, en alguna medida, al menos, la posibilidad de que las organizaciones sindicales coadyuven sus posiciones con movilizaciones, con distintas instancias de lucha, de lucha gremial. A veces la huelga, por lo tanto, tiene una función extraordinariamente importante para inducir a la otra parte a negociar. Cuando no se quiere negociar colectivamente, pese a que la ley de negociación colectiva en el sector público obliga a negociar, no a acordar, pero sí a negociar, la ley obliga a negociar, pero a veces hay que recordárselo al empleador, hay que recordárselo a la autoridad, en el sentido de que esa obligación debe materializarse, no basta que esté en el texto de la ley. Y la huelga es fundamental entonces para esa tarea de inducir a la negociación. Y la huelga es también un mecanismo extraordinario en relación a la negociación colectiva para, como decimos, destrabar la negociación. Cuando en alguna instancia de los intercambios no se llegan a acuerdos más o menos satisfactorios, no se alcanza el consenso, la huelga es también una herramienta que coadyuva a la negociación colectiva. Por lo tanto, negociación colectiva y huelga no se contraponen. Son ambos legítimos, son derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones. Y, reitero, se retroalimentan. La huelga necesita de la negociación colectiva como un espacio para acordar. Es una especie de aguijón, de aliciente la huelga a la negociación colectiva. Pero a su vez, la negociación colectiva necesita de la huelga, porque si no sería simplemente una relación de intercambios amables y amistosos sin compromiso para ninguna de las partes. Quiere decir que la huelga fortalece la negociación, no se opone a la negociación, la fortalece, la subraya, la provoca. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la huelga será entonces una herramienta tan afín a la negociación colectiva? ¿Y por qué la negociación colectiva es también una herramienta de lucha, pese a que, reitero, no parece que lo fuera? En realidad, la huelga y la negociación colectiva lo que hacen es recomponer, de alguna forma, reequilibrar,
relaciones laborales que son por naturaleza desiguales, que son por naturaleza asimétricas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En esto hay un perfecto paralelismo. El empleador, sea cual sea la naturaleza, pública o privada, o social, lo que fuera, el empleador siempre siempre es capaz de imprimir un grado de poder muy importante a la relación individual de trabajo. Tiene una prevalencia muy clara. Es empleador, es el que da empleo, es el que está en condiciones de imponer las variadas formas de prestación del trabajo. Y por eso es que existe la legislación laboral, y por eso es que existen los estatutos de los funcionarios. Tienen un sentido de reglamentar de manera objetiva las condiciones de trabajo, para que esas condiciones de trabajo no queden al albur, no queden abandonadas a una relación desigual. Quiere decir que el estatuto, quiere decir que la ley laboral es extremadamente importante para reequilibrar esa relación desigual. Pero tan importante como la ley, tan importante como el estatuto, son los sindicatos, son la negociación colectiva y la huelga. A través de la negociación colectiva, a través de la organización sindical, los sindicatos, diríamos, reconstruyen esa relación que individualmente es desigual. Por eso es que una norma que, como ocurre por ejemplo con la ley de teletrabajo en el Uruguay, una norma que determine que las condiciones de trabajo van a ser acordadas individualmente por el trabajador y el empleador, es una ley absolutamente desprotectora. ¿Por qué? Porque abandona la determinación de las condiciones de trabajo a sujetos que están en una relación desigual. Por eso es que se requiere una ley laboral de tipo tutelar. Y se requiere, y este es el punto del taller de hoy, organizaciones sindicales fuertes, organizaciones sindicales genuinas y representativas, organizaciones sindicales que gocen de libertad sindical, que no sean perseguidas por ejercer la actividad sindical, que no se lleve a un nivel parlamentario, que no se cree una comisión parlamentaria, por ejemplo, para indagar si un profesor de enseñanza secundaria hizo un buen o un mal uso, un regular uso de un derecho como es la licencia sindical. A ese extremo puede llegar a alcanzarse cuando no se percibe que el derecho a la libertad sindical es un derecho de las organizaciones. Y es un derecho, como dice la Constitución uruguaya, nada más y nada menos, es un derecho que la ley debe promover. Fíjense ustedes lo que dice, disculpen alguna referencia que voy a hacer a las normas, para eso me invitaron, ¿no? El artículo 57 de la Constitución. El artículo 57 de la Constitución no dice simplemente que el Estado reconoce a los sindicatos. No, dice, la ley promoverá los sindicatos gremiales. La ley debe promover la actividad sindical. Fíjense ustedes lo que dice la Constitución. Fíjense ustedes lo que la Constitución mandata al legislador. El foco hay que ponerlo entonces en cómo se conduce el legislador cuando tiene que regular la huelga, la negociación colectiva y los derechos laborales. ¿Por qué? Porque la directiva constitucional no es cualquiera. Le dice que debe promover la actividad sindical. Debe promover la actividad sindical. ¿Por qué la actividad sindical entonces es importante? ¿Por qué la negociación colectiva es importante? Bueno, lo más básico, para que los trabajadores y trabajadoras negocien en mejores condiciones sus contratos de trabajo o sus contratos de función pública, etc. Pero no solamente por eso. Eso ya de por sí lo justificaría, ¿verdad? Pero no solamente por eso. La negociación colectiva y la huelga son formas de participación ciudadana. Esto que estamos viendo hoy, ¿verdad? Esta lindísima postal, diríamos, republicana y democrática. Para eso es también la negociación colectiva. Porque son instancias de participación. Y una participación que no siempre se reconoce, ¿verdad?
porque todos estamos imbuidos seguramente de la idea de la participación de tipo político, y se reconoce la participación de tipo político en el Uruguay, hay elecciones, hay libertad en los partidos, etc. Pero no siempre se es tan presto a reconocer la dimensión social y económica de la democracia. Y entonces, así como los partidos políticos son sustantivos desde el punto de vista del ejercicio democrático, de la estructura de una democracia, también partidos políticos representativos, genuinos, etc. Bueno, también son, en paralelo, muy importantes las organizaciones sindicales, porque representan esa dimensión social y económica de la democracia. La democracia no se agota en la participación política. Desde luego que la participación política es muy importante, ¿verdad? Las libertades, la libertad de expresión, etc. Pero la dimensión económica y social de la democracia tiene en las organizaciones sindicales, diríamos, sus principales protagonistas. Y es una gran responsabilidad, miren lo que voy a decir, por favor, es una gran responsabilidad de los sindicatos que no agoten sus reivindicaciones exclusivamente en el plano de las condiciones de trabajo. Los sindicatos tienen una responsabilidad más allá de del mero reclamo de las condiciones de trabajo y de las condiciones salariales. Los sindicatos deben, diríamos, defender, postular el interés de los trabajadores y trabajadoras, que son la mayoría de la población, la mayor parte de la gente trabaja para obtener un sustento, en distintos ámbitos, porque el interés, reitero, de los trabajadores y trabajadoras no se agota en lo meramente económico, que es muy importante, no lo voy a decir en medio de un conflicto que justamente reclama mejoras presupuestales, pero no es solamente eso lo que cabe esperar de una organización sindical. No es solamente esa la misión que tiene un sindicato. Hay una dimensión, reitero, social y económica que es de grandísima responsabilidad de los sindicatos. A tal punto que nosotros cuando juzgamos la realidad democrática de cierto país, la medimos acerca de si hay elecciones o no hay elecciones. ¿Verdad? Bueno, yo los convocaría a agregar, además de ese elemento, que reitero es muy sustantivo, preguntarse si en esos países existe ejercicio efectivo de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Ese es un componente esencial de la democracia, ¿verdad?, que no siempre se reconoce. No voy a explicar acá cuáles son los intereses, los puntos de vista ideológicos y demás que combaten esa dimensión no siempre suficientemente desarrollada de la economía y de lo social en el mundo laboral. ¿Por qué es importante además la negociación colectiva? Porque la negociación colectiva genera derechos. No solamente se ejerce el derecho a la libertad sindical, sino que a través de uno de los instrumentos de la libertad sindical, la negociación colectiva, se generan nuevos derechos. Vean ustedes entonces qué importante es esto. Cuando se combate la libertad sindical, cuando se limita la huelga, cuando no se convoca a la negociación colectiva, lo que se está haciendo de manera directa o indirecta es cercenar no solamente el derecho a la libertad sindical, sino a los derechos que se pueden generar a través de la negociación colectiva. Es un doble juego afectar el derecho a la libertad sindical. Y la libertad sindical además tiene una amplitud muy grande de contenidos. Porque ¿qué es la libertad sindical? Bueno, el derecho, dirán ustedes, a afiliarse a un sindicato, el derecho a crear un sindicato, ¿verdad?, o el derecho a administrar un sindicato. Pero si vamos sumando elementos, vamos a llegar a la conclusión que el derecho a la libertad sindical son muchas cosas. Por eso es que el derecho a la libertad sindical, les decimos nosotros, es un derecho complejo. Comprende una cantidad de derechos, entre los cuales está la huelga y la negociación colectiva. No quiero extenderme demasiado, pero quiero decir dos palabras, o dos párrafos, no son dos palabras, dos párrafos sobre la huelga y la negociación colectiva en su regulación, diríamos,
positiva, decimos los abogados, de derecho positivo en su regulación legal. Por un lado, ya quedó dicho que la libertad sindical, que la ley debe promover la actividad sindical, etc. Ese artículo 57 de la Constitución dice además que la huelga es un derecho gremial y que sobre esa base se va a reglamentar el ejercicio y la efectividad. Solo una cuestión quiero decirles respecto de eso. Presten atención, el artículo 57 dice que la huelga debe reglamentarse, sí lo dice. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para limitarla? No, dice para asegurar su ejercicio y su efectividad. Ese es un elemento muy importante. Toda reglamentación de la huelga debe ser para garantizar la efectividad de la misma, de la medida, dentro, naturalmente, del orden público, ¿verdad? Quiere decir que allí también la Constitución nos da dos directivas fundamentales en este punto. Por un lado, que la ley debe promover la actividad sindical y, por lo tanto, debe promover las formas de acuerdo en torno a la licencia por razones sindicales, el descuento de la cuota sindical, la comunicación interna en la empresa con total libertad de expresión, desde luego, de parte de los sindicatos, etc. Y debe entonces asegurarse que toda reglamentación vaya en consonancia con la efectividad de la medida. Discutimos bastante, no sé si todo lo que debíamos haber hecho, cuando en oportunidad del referéndum sobre la ley de urgente consideración. Nos quedamos con una norma, el artículo 352, que lo que dice es algo que se volvió a discutir en estos días a raíz de las ocupaciones de estudiantes en enseñanza secundaria, y lo que dice entonces la ley de urgente consideración es que el Estado garantiza la huelga pacífica, pero también la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho a acceder al establecimiento de parte del empleador. Discutimos mucho este elemento quienes sostuvimos que se trata de una norma ambigua, de una norma que no es clara. Pero de todas maneras, lo peor vino después. Lo peor vino después porque un decreto, que también fue motivo de conversación en estos días, el 281 del 2020, permite la desocupación de los lugares de trabajo por parte del Ministerio del Interior, aun cuando esa ocupación pudiera estar permitiendo el acceso de los no huelguistas. O sea, el decreto va más allá de lo ambiguo, de lo dudoso que ya decía la ley de urgente consideración. O sea, agudiza la problematización, agudiza las preocupaciones que nos surgen en torno a la efectividad del derecho de huelga en su modalidad de ocupación. La otra referencia final que quería hacer es en relación a algunas particularidades de la negociación colectiva en el sector público. Esto es la ley 18.508. Ustedes saben, hay dos grandes modelos de negociación colectiva en el Uruguay. Para el sector privado, convenios colectivos y consejos de salarios, y para el sector público, convenios colectivos, no consejos de salarios. Convenios colectivos, ley 18.508. Hay algunas particularidades que ustedes bien conocen en la negociación colectiva del sector público, porque si bien el artículo 4, y es la última norma que voy a citar, el artículo 4 de la ley 18.508 plantea un menú muy amplio de cuestiones que se pueden negociar colectivamente con el empleador estatal, lo cierto es que algunos de esos aspectos, como el salarial, están luego sujetos a la ley, a la reglamentación, dependiendo del caso, en las circunstancias de hoy, a la adopción de las normas de rendición de cuentas, ¿verdad? Esta es una particularidad de la negociación colectiva en el sector público. Pero la ley de 18.508 dice otras muchas más cosas, como por ejemplo el derecho de los sindicatos a ser consultados y a participar. El Estado debe promover, dice,
El Estado promoverá de manera efectiva la consulta, la colaboración y la participación de las organizaciones sindicales. Debe garantizar la negociación colectiva. Las partes están obligadas a negociar. Eso lo dice el artículo 4 también. Esa negociación debe ser de buena fe. O sea, hay que concurrir a la negociación, y los sujetos que vayan a negociar, las personas, ¿verdad?, deben ir con poder suficiente para negociar colectivamente. Hay también un amplio desarrollo del derecho a la información de parte de las empresas o instituciones públicas hacia las organizaciones sindicales. Y lo que está reunido, y con esto termino, lo que está reunido hoy acá en el Ministerio de Trabajo es justamente la mesa de negociación. La mesa de negociación en el caso de la Universidad de la República, que la integra el Ministerio de Trabajo, la representación institucional y luego también la representación institucional de la universidad y los representantes de la organización sindical, pudiendo participar, dice la ley, como asesores, pero vaya que asesores, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esos son los asesores que van a estar hoy seguramente sentados a la mesa de esta negociación, que bueno, de todas maneras felizmente, y creo que buena parte por la movilización de todos ustedes, de todos nosotros, ha podido ser abierta. Gracias.